entonces usted en ese momento de crisis, en ese momento de fatiga, asociar esa fatiga con un triunfo, con que vas a recibir un resultado al final como un título mundial, como un campeonato nacional, como un triunfo de etapa. Una de las premisas en esta nueva temporada de Business Trip es mostrarles a todos ustedes esos grandes deportistas que tiene nuestro país, esos deportistas, esas personas que han marcado hitos importantes. Por eso ya voy para las oficinas de BMW acá en Medellín, voy a cambiar de coche y me voy para Llano Grande, me voy para el oriente de Antioquia y voy a recoger a Santiago Botero, ex ciclista, un crack, un tipo que marcó un hito, que ha marcado diferentes récords en el mundo. Así que vamos por él y vamos a grabar un nuevo episodio de Business Trip en esta edición especial. Santi, Camilo. qué alegría tenerte a bordo de nuestro coche en Business Trip, qué belleza. No, muchas gracias, hombre, un gusto. Oiga, primera leyenda del deporte que tengo aquí a bordo. No, leyenda tampoco. Usted sabe que Un aficionado. usted sabe que marcó un hito importantísimo en el deporte, en el ciclismo en Colombia. Te queremos mucho, te admiramos y honradísimo de poderte tener aquí a bordo y poder entrevistarte. Hombre, ya sabes que para mí es un gusto poder compartir como esas experiencias que terminan acumulando y siempre persiguiendo una pasión, un gusto. Digamos que por ahí fue por donde yo comencé, por el disfrute de un vehículo tan simple y sencillo como una bici. Y ahorita me contarás por qué empezaste en bicicleta y demás, pero yo sé que te han hecho miles de entrevistas por todo el mundo, pero quiero que me contes algo distinto, algo que nadie sepa. No sé, un hobby rarito, un sueño frustrado. A ver, hobby, digamos que, pues obviamente de niño el fútbol, pero no tenía las condiciones para vivir de ese deporte. Pero más allá de eso, hoy ya una vez retirado, disfruto cosas simples, o sea, sencillas. ¿Qué te digo? Pintar una pared, motilar el jardín, lavar el carro. Cosas simples y sencillas. Pero sos pintor, o sea, se te da bien la... Sí, no, yo soy feliz pintando y más que todo viendo cómo me queda después la pared. Después de que la cojo destruida, ver que quedó perfecta. Santi, mencionaste hace un momentico tema del fútbol, ¿cierto? Y Colombia sí, claramente es un país futbolero, deporte nacional, todos los niños en los colegios, en las escuelas, fútbol, cancha de fútbol y demás. ¿Por qué te metes vos por el lado de la bicicleta? ¿En qué momento te das cuenta no solamente que te gusta, sino que eres bueno? Eso, precisamente, eso es lo que me enamoró del cuento, que me di cuenta que era bueno para algo, en este caso para la bicicleta. El fútbol nunca me escogían ni para la selección del barrio, entonces no servía. Entonces una vez llega la adolescencia, obviamente fiestas, salidas, tan sin un norte, digámoslo, en ese momento de exploración, malos resultados académicos, obviamente. No sé, me da por salir a montar en bici. En mi casa siempre tuve ruedas, o sea, desde el triciclo hasta la bicicleta. Obviamente impulsado como por esa moda de los 80, empiezo a salir los fines de semana con amigos de mi papá y lo dejo un tiempo y la retomo más adelante con un amigo que me invitó a montar, a subir acá al Alto de Las Palmas precisamente. Y ahí me enamoré de la bicicleta, porque era yo con yo, o sea, era un reto individual, no era un reto de ganarle a nadie. Pero entonces con esos retos, los fines de semana, todos los días después de clases saliendo a montar, me encuentro más adelante, como a los 5 meses, con una competencia recreativa, voy, compito y gano, y ahí ya me engancho con la actividad, no pensando en vivir del ciclismo, simplemente como práctica, como hobby. O sea, fue una casualidad, llegaste ahí... Sí, pues casualidad, pero siempre que los padres a uno lo van como lo van enrutando. Pues claro, de niño me metieron a clases de tenis, a clases de natación, a clases de patinaje, tiro con arco, que pues en la vida nada, imagínense, tiro con arco, y terminé en lo que más me gustaba y en donde me destacaba, que era la bicicleta, y de niño siempre los primeros regalos que recibí fueron bicicletas. Vos duraste 14 años activo, compitiendo fuertemente, haciendo las cosas bien, y claramente marcaste un hito súper importante en el deporte nacional y como que
empezaste a mostrar que podías hacer las cosas distintas. Sí. ¿Eso fue buscado desde el principio de venga, yo empiezo a entrenar y empiezo a marcar diferencias? ¿Eso se fue dando? ¿Cómo fue ese proceso? Se fue dando, simplemente unas condiciones innatas para esa modalidad en particular, que es la contrarreloj individual, que es un esfuerzo 20, 30, 40, 50 kilómetros, donde el más rápido es el que gana, ¿no es cierto? Digamos que de ahí encontré esa fortaleza que cuando llego a Europa la empiezo a trabajar, obviamente ya con personas a mi lado más profesionales, en el tema de la posición, en el tema de la preparación, pero que era algo innato en mí. O sea, igual que muchos son escaladores, hay otros que son buenos en crono, otros buenos para bajar, otros buenos para planear. Vos mencionabas ahorita algo que me llamó mucho la atención y es yo con yo, ¿cierto? Uno, ¿cómo compite uno con uno mismo? Porque al final del día estás haciendo eso, compitiendo, sí, y logrando vencer al Santiago de ayer, de antier y demás. Exacto. ¿Y cómo te preparas mentalmente para lograr eso? Digamos que la preparación va muy de la mano de usted en ese momento como de sufrimiento, de agonía, porque es que este es un deporte donde la técnica no juega un papel tan relevante como en otros, como en el golf, como en el fútbol, sino que es más del sufrimiento sobre la bicicleta. Entonces, ¿usted contra qué compite? Contra la posibilidad de tomar el camino fácil. El camino fácil es ¿qué? Pues dejar de pedalear. Si pedalear me genera dolor, me genera asfixia, me genera taquicardia, por darte un ejemplo. ¿Cuál es la manera de salirse de ahí? Dejar de pedalear. Entonces usted en ese momento de crisis, en ese momento de fatiga, asociar esa fatiga con un triunfo, con que vas a recibir un resultado al final como un título mundial, como un campeonato nacional, como un triunfo de etapa. Entonces es un trabajo mental que se tiene que ir haciendo con antelación, ¿no es cierto? Y eso cuesta y no es fácil de asimilar al comienzo cuando usted muchas veces tira la toalla. Y precisamente de ese tema de tirar la toalla, yo creo que todos, independiente de nuestro rol, de lo que hacemos en nuestra vida, hemos sentido esa necesidad de desistir, de tirar la toalla, de decir no voy más, no me la juego más, y se quiebra uno. Yo imagino que hubo muchos momentos de quiebre en tu carrera, de querer, digamos, desistir a ese tema. ¿Cómo se supera eso? Yo creo que son dos cosas. Primero, los apoyos, o sea, las personas alrededor, que muchas veces o te terminan de hundir o al contrario te sacan a flote. En mi caso, pues la familia obviamente era quien me servía más de apoyo en esos momentos de crisis, porque es que un ciclista tiene más crisis que momentos de éxito, o sea, tiene más pérdidas que éxitos. 100 carreras al año, ganaremos 1 o 2. De resto son fracasos, entre comillas, o al contrario, usted lo puede ver como parte del proceso, parte del proceso. Bueno, no me fue bien, ¿por qué? Es que llegué con sobrepeso. ¿Por qué? Porque es que me dio una gripa antes y no me cuidé por la noche, salí sin abrigarme, pues por poner ejemplos simples. Santi, yo siempre he dicho, hermano, que hay personas buenas, que hay personas muy talentosas y que hay personas extraordinarias. Claramente, y por los triunfos que obtuviste, para mí sos una de esas personas extraordinarias, de esas personas que hay poquitos. O sea, cierto, que hay un porcentaje muy pequeño en el mundo de esas personas. ¿Qué haces especialmente bien y qué hacías especialmente bien que te permitía ser una persona extraordinaria? Creo que muy perfeccionista en cuanto a mis procesos de entrenamiento, tan perfeccionista que a veces jugaba en mi contra, porque digamos que cuando las cosas no me salían me daba rabia conmigo, ¿no es cierto? Entonces, y en situaciones donde muchas veces uno no tenía margen o culpa alguna. Pero yo creo que lo que me sacaba como del promedio era que hacía las cosas normales de manera extraordinaria. Las cosas del día a día intentaba hacerlas de la mejor forma. Santi, venga, ponga la mano en el corazón. Ponga la mano en el corazón, de verdad, para que me responda esta. Mano en el corazón. Usted tiene en su palmarés 30 victorias. O sea, la rompiste, 30 triunfos. Pero ¿qué sentiste cuando le ganaste a Armstrong? Que literal, o sea, yo no sé, pues ustedes como ciclistas, pues ustedes, tipazo, pues ahí arriba durante muchos años, ese era el Cristiano Ronaldo del ciclismo. Más o menos, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, eso llegó a poquitos porque primero le gané en una carrera antes del Tour, que se llama el Dauphiné, el Criterium Dauphiné, y ya después en el Tour, pero el haberle ganado sí fue algo que
que nadie esperaba, porque estaba como dices, en el momento top, fuera de eso un colombiano, fuera de eso en un equipo modesto, y ganarle en 3 ocasiones, inclusive en la contrarreloj individual, en una prueba que no hay manera de esconderse, o sea, que es usted solo, digamos que es la prueba más nítida, más clara, más sincera entre uno y otro. Pues no, imagínese, pues para mí fue una locura. Inclusive los franceses, recuerdo cuando gané allá en el Tour, celebraban, porque obviamente Armstrong no era el más querido por los franceses. Los franceses tienden a irse como por, entre comillas, lo más débiles, no débiles, pero sí los que no tienen como sí, claro, el mismo músculo. Sí, como cuando uno ve 2 equipos y uno pequeñito dándole la guerra al grande, usted termina inclinándose por el pequeñito. Entonces para mí fue algo muy grato, y que ya quedó pues como en la hoja de vida, y me ayudó ya a pasar como a la lista de los corredores o de los mejores del mundo en ese momento, en esa modalidad. Voy a parar por aquí un segundito. Le traje un regalo que yo sé que usted se acuerda de esto. Imagínese, la medallita del mundial. Muestre, cuéntame qué es eso. Esta es la medalla. Y esta belleza, vea. Es la camisa que te dan por el título mundial contrarreloj individual. Este es un cronómetro, si te pones a ver, esto es un cronómetro, y esta es la medalla que dan, ¿no? Yo creo que de los triunfos, a pesar de no estar en mi mejor momento de forma, porque como les decía, no se mantiene al 100%, pero sí tenía algo particular, un aliciente, más allá de lo normal, y era lo que estaba representando yo en ese momento. Entonces estaba representando pues a un país, ¿no es cierto? No era solamente Santiago Botero corriendo por la selección Colombia, por el Kelme, por el Telecom, no, era Santiago Botero corriendo por 50 millones de colombianos. Entonces yo creo que eso fue lo que me dio finalmente el título, que fueron segundos en una carrera de 1 hora. Y como no estaba bien, yo digo que esos segundos, digamos, lo traducen ese sentido de pertenencia, como ese dar un poquito más, ¿no es cierto?, de las competencias ordinarias, salir con un resultado extraordinario. Oíme, ¿y no estabas del todo bien? Pero llegué cansado. Llegaste cansado, marcaste un hito, y ese récord todavía no lo vencen. No. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado donde hubieras llegado entonces al 100%? Pues, hubiera ganado con más segundos de diferencia. Mucha, hermano, o sea, sí, ahí sí hubieras puesto eso arriba. Sí, pero sí tenía la ilusión de hacerlo bien. Cansado, llegaba de una Vuelta a España, recuerdo que ganamos con un compañero. Pero sí es lo que yo digo, es como lo que usted representa en ese momento, dentro de su oficio, dentro de su trabajo, lo que le puede ayudar a sobresalir, ¿no es cierto?, del normal de la gente. Entonces, este es uno de esos resultados que siempre yo creo que celebraré, y que cada vez que llega un campeonato mundial lo recordamos. Tienes 3 hijos, Santiago, 3 hijos maravillosos, una familia bonita. Si hoy le tuvieras que decir, solamente puedes dejarles a ellos un consejo, un mensaje, ¿qué les dices? Me gustaría, lo que pasa es que uno, digamos, es un afortunado en cuanto a que con su trabajo ha podido tener una estabilidad económica, o sea, un hogar, una casa, pagarles sus estudios, comida. Decirles que las cosas no son no alarmarlos, pero decirles que las cosas no son fáciles, que las cosas hay que lucharlas mucho, hay que ser perseverante, hay que caer, levantarse una y otra vez y no volverse inconstante, sobre todo lo que a mí me da, que aquí, allá, para arriba, para abajo. Entonces uno intenta como mostrarles cuál es la ruta para realmente conseguir cosas que los hagan sentir orgullosos. Para uno puede ser una cosa, para otro puede ser otra, eso es indiferente. Pero sí, yo creo que es como dejarles ese mensaje. Santi, qué alegría, hermano, Camilo, tenerte en esta entrevista. Qué bueno conversar contigo, aprender de ti, inspirar a cada vez a más personas. Orgullosísimo, como te decía al principio, de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado, y a seguir, hermano, entonces con esas conferencias, y estás de comentarista Sí, en las 3 grandes. Que empieza ahora empieza el Tour de Francia. El Tour de Francia. Hay que escucharte, hermano, muchísimas gracias, y qué bacanería que hayas nacido en esta tierrita. Camilo, muchas gracias por el pasado en esta nave, hermano. Un gusto poder compartir con todas esas experiencias, y que algo le puedan transmitir a sus hijos, ¿no es cierto?, de estas vivencias.